Hemos invitado al señor Felipe Cantuarias, abogado, pero con la experiencia que ha tenido en la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, y es un ingeniero en la práctica, es decir, conoce los detalles técnicos del oficio con el que está comprometido y del gremio que él ha presidido. Muy buenas noches, gracias por estar acá. Quisiera saber qué noticias tiene usted de estas últimas horas, de este último día. En primer lugar, respecto de la causa que ha producido lo que es el accidente más grave que ha vivido el gasoducto en los 21 años que tiene de funcionamiento. Era más bien respetado internacionalmente por el buen mantenimiento y por la seguridad que ofrecía, y de pronto estamos ante un accidente grave. No sabemos cuál es la causa del fuego que ha producido esa deflagración. Y la otra pregunta es si se mantendrá el plazo que se ha previsto de 14 días para tener el ducto funcionando otra vez. Bueno, muchas gracias, Fernando. Un placer conversar contigo. Sí, bueno, a ver, como has mencionado, los dos ductos que transportan el gas de Camisea, un ducto de gas natural seco y el otro que es el poliducto que transporta los líquidos del gas natural, sufrieron ese incidente el domingo pasado. Después de 21 años de operación ininterrumpida, con un nivel de disponibilidad y confiabilidad de 99.97%, que es uno de los estándares más altos en el mundo, ocurrió este incidente que está bajo investigación. Todavía no se ha determinado la causa. El día de hoy, Ocinermin, que es el organismo regulador, ha descartado que se trate de un sabotaje, pero se están tratando de entender qué es lo que ha ocurrido. Ahora, el plazo... ¿Posibilidades? ¿Hipótesis? Bueno, preferiría no... Las autoridades están en el campo, yo creo que determinarán qué es lo que ha ocurrido. Lo que sí creo que es importante mencionar es que ya se ha comenzado a movilizar equipo, quizás para poner un poquito en contexto a todos tus televidentes, oyentes. Esta es una zona muy agreste, está en medio de la selva, una selva tupida, cerca ahí a Megantoni, en el Cusco. Solo se puede acceder por vía aérea. Y el domingo y el lunes en la mañana el clima no permitió el ingreso de helicópteros. Luego el lunes en la tarde se ingresó a la zona. Y ayer y hoy se ha logrado incrementar el número de helicópteros y ya ha comenzado el transporte de la maquinaria pesada y también de los tubos. Y quizás para que se entienda la dificultad logística, Fernando, son tubos de 32 pulgadas de diámetro, son tubos que pesan toneladas, entre 2 y 5 toneladas cada uno, hay que transportarlo en helicóptero. Además hay que transportar la maquinaria pesada para hacer todo el movimiento de tierras, porque el tubo está enterrado. Y además todos los equipos adicionales. Hoy día, gracias a Dios, se abrió una ventana del clima y pudieron ingresar los helicópteros, se ha ido movilizando el equipo. Y en la medida que el clima ayude, el estimado es que se va a completar todo el trabajo de reparación dentro del plazo de los 14 días. Obviamente, la expectativa de todos es que se pueda hacer antes, y en realidad la variable clima es la más importante. Si el clima todo el resto se puede reparar. Sí. Si no hubiera problema de clima... Sí, a ver, lo que sabemos y podemos mencionar, porque ha sido ya informado a las autoridades, es que el ducto de gas seco habría tenido un daño en 60 metros y el de líquidos en 24 metros. No estamos hablando de kilómetros. En realidad, esta es una reparación que, por la calidad de los técnicos que tiene TGP, que es el operador de los dos ductos, se puede hacer de manera eficiente y correcta en poco tiempo. El problema principal... todo el material necesario para ya se hicieron las pruebas. Sí, un ducto. Ya se hicieron todas las pruebas para el tema de los tubos que se van a reemplazar, están todos operativos, ya se hicieron las pruebas de presión. En consecuencia, ¿qué es lo que nos está faltando? Terminar de movilizar todo el material, o sea, todos los tubos, toda la maquinaria, para comenzar a hacer el trabajo. Tema central es que si el clima nos ayuda, se aceleraría todo el proceso. Entonces, el día de hoy seguimos con el plazo de los 14 días y en ese sentido todo el planeamiento se ha hecho para garantizar el abastecimiento de energía para esos 14 días, ¿no? Y cuando digo el abastecimiento de energía, recordemos, Fernando, que a raíz de la interrupción del suministro de gas natural y los líquidos de gas natural, se han producido algunos impactos. El primer impacto es que se ha restringido el suministro al sistema eléctrico. El 40% de nuestro sistema eléctrico viene del gas natural. ¿Qué está reemplazando al gas natural en este momento? Las reservas frías de diésel.
Entonces, el sistema eléctrico está operando, sí, a full capacidad, no ha habido restricciones, no se espera que haya restricciones, pero sí hay un impacto. Y es que el costo por mega del gas natural son $30. El del diésel son $210, o sea, 7 veces, lo cual, con consecuencia, va a haber un impacto en las tarifas eléctricas. El segundo tema... ¿Sobre quién? Porque hay un distingo entre el Correcto. usuario privado y las empresas, ¿no? Correcto, correcto. Y el impacto no es inmediato. Ahora, también es importante recordar que no es la primera vez que hemos tenido una situación así. El 2022 y el 2023 fueron años secos. El 53% de nuestra matriz eléctrica está compuesta por hidroenergía. No hubo suficientes lluvias y se tuvo que prender las reservas frías de diésel. Ya esos 2 años nos gastaron $3.000, ya se absorbió eso en el mercado, que va principalmente a los clientes regulados. Entonces, va a haber un impacto, tampoco se trata de alarmar excesivamente a la gente. ¿Impacto en qué facturas? ¿En la de quién? Principalmente, eso tiene todo un modelo regulatorio, impacta, si no me equivoco, principalmente a clientes libres. Pero no a las familias. No a las familias. Empresas. Así es. Principalmente esto va al sistema, al sector empresarial. Que los ciudadanos sí. que pagan puntual y esforzadamente su factura de electricidad no deben temer, no se va a subir a los privados. Bueno, y sobre todo, además, este no es impacto inmediato, y lo que hemos tenido es que es un periodo corto también. Recordemos que serían 14 días, tampoco, ni siquiera es un mes completo, por lo cual el impacto se va a mediatizar en términos que apenas entre nuevamente a suministrarse gas natural, el costo de operación bajará. Entonces, impacto va a haber, pero principalmente para el sector empresarial, que es el que también estaba teniendo un serio impacto, y es que hay mil empresas que usaban gas natural, que le han dejado de suministrar y que el día de hoy están utilizando algunas otras fuentes de energía, que está generando una presión al tema del GLP y el diésel, ¿no? Y entonces, el tercer sector que se ha visto perjudicado son pues los taxistas, sí, que tienen su carrito a GNB. Que son cientos de miles. Son 335.000 taxistas que usan GNB. Porque desgraciadamente el gas natural solo está en Lima, ¿no? O sea, en regiones muy poquito, Fernando. Y eso es un tema que hemos hablado antes, de que una tarea pendiente en el Perú es la masificación del gas natural. Claro, cuando un taxista en Lima dice, oye, ahora va a tener me cuesta 80% más la gasolina que el GNB, los taxistas en regiones dicen, bueno, eso es lo que nosotros pagamos. Bueno, en las regiones sí pagan la gasolina, porque no hay GNB, porque no ha llegado todavía, porque esa es una tarea pendiente. Pero dicho esto, entonces, ciertamente hay un reclamo justificado de los taxistas que al tener un sistema dual pueden seguir trabajando, pero obviamente el costo es mayor. Y ahí lo que se ha sugerido, y que lo está evaluando el gobierno, es pagarles un bono que compense ese sobrecosto a los taxistas. Formales. Ahí entramos. Claro, y ahí el tema es importante saber, es decir, que en el caso del GNB, sí hay una buena trazabilidad, porque todos los vehículos a GNB tienen un chip administrado por COFIDE. Entonces es muy fácil, Fernando, identificar quiénes son. Y subvencionado por el Estado. Claro, y adicionalmente a ello, lo que se ha sugerido es que sea un vale de consumo de GNB, de tal manera que beneficie al taxista, que es el que conduce el vehículo, y no al dueño del vehículo. Pero entonces, no lo ha propuesto el ministro de Energía. Mira que se ha presentado. Sí. En el comité de crisis. En el comité de crisis en el Parlamento. Sí. En comité de crisis. ¿Usted forma parte de ese comité? Sí. Somos parte del comité de crisis. ¿Y es una iniciativa planteada por quién? ¿Por el ministro? ¿O la ha recibido? En realidad es una propuesta. La verdad que hay que mencionar que hay una enorme apertura por parte del gobierno a recibir propuestas de diferentes sectores. En el comité de crisis se han venido planteando muchas medidas de mitigación, han sido bien recibidas por el gobierno. La Premier ha mostrado también una enorme apertura al diálogo, y eso es un tema que surgió como parte del tema, lo están evaluando. Creo que sería lo conveniente, de tal manera que se tranquiliza a los taxistas, que obviamente hacen un justo reclamo, pero tenemos que entender que hay que priorizar los domicilios, hay que priorizar los servicios públicos fundamentales, las clínicas, los hospitales. Los servicios públicos claves no pueden parar, no puede parar la RENIEC, no puede parar la OMPE, es un proceso eleccionario, ¿no? Y tampoco ciertas industrias. Público. Sí, y tampoco ciertas industrias claves. Justo acaba de ser aprobado un decreto supremo que incorpora una lista de 20 empresas que son claves. Empresas que fabrican el suero, la dextrosa, la fábrica que está produciendo
las cédulas de votación, Fernando. O sea, si no tenía que genere energía con gas natural, ya se le activó. Entonces, se ha priorizado esto, eso es parte del diálogo, y luego estamos trabajando ahora en mirar que obviamente a raíz del menor suministro de gas natural hay más presión sobre otros combustibles, claro, diésel y GLP. Entonces, estamos trabajando de la mano para tener... De acuerdo. Sí. Ha tenido una respuesta muy global y muy detallada sobre la coyuntura. Ahora quiero preguntarle algo de fondo. ¿Por qué nuestro país se ha resignado a que 40% de su electricidad y el 96% del gas natural venga de un solo yacimiento? Es decir, ¿por qué no ha habido exploración desde hace años? A ver, en realidad Camisea es el principal productor. También tenemos producción de gas natural en el norte. 3%. Sí, chiquito, y algo en Ucayali, ¿no es cierto? Ahora, cierto es que los campos de Camisea, que tienen ya más de 21 años, son los principales. Al costado de Camisea está el lote 58, que ya declaró reservas comerciales por 7 años más. O sea, nosotros tenemos un horizonte de 22 años. El sistema de transporte del gas de Camisea ha sido muy eficiente. Lo que ha fallado, Fernando, es sistemas de emergencia. ¿Qué es lo que falla? En los últimos años, las sucesivas crisis políticas han alejado a nuestras autoridades de las decisiones más importantes. Tenemos primero un problema con el tema de no tener un sistema de emergencia de gas natural. Se han propuesto diversas alternativas. Todas fueron rechazadas por la autoridad. ¿Qué autoridad? Bueno, la principal autoridad responsable aquí es Ocinermin, que es el que termina revisando. Que es dirigida por un señor que viene del sector privado, ahora el señor Ochoa, ¿no? Conoce el oficio. Pero es reciente de ahora, pero estamos hablando del pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que obviamente se propusieron diferentes alternativas y renace una que ya se planteó hace mucho tiempo, que es la de tener una planta regasificadora en la costa, para que tengas una autonomía de 30 días, que es lo que tienen países como Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Muchos hablan de la necesidad de tener un ducto redundante. Bueno, si tú tienes un ducto que sigue trayendo el gas de Camisea y hay un terremoto, ese ducto no va a funcionar. Entonces, lo más inteligente es tener una planta regasificadora en la costa, que es una zona geográfica distinta, de tal manera que si tú tienes incidente en la zona alta, puedes suplirlo con el tema. Ese proyecto se está rescatando, ya lo anunció el ministro de Energía y Minas. Ese es un proyecto para trabajarlo con el sector privado. Pero no es solamente el caso del gas natural. Si hubiéramos tenido esa planta de emergencia, hoy ya no hubiera pasado nada, Fernando. Estaríamos operando normalmente. Pero ese no es el único problema. Esto desnuda también algo que hemos venido nosotros mencionando hace mucho tiempo. Tenemos un serísimo problema de almacenamiento de GLP. Y lo hemos hablado tantas veces, y tú recordarás... ¿Cuál es el serísimo problema? Acuérdate que nosotros importamos el 30% del GLP que se consume en el Perú. Ese GLP viene por vía marítima y cada vez que hay oleajes anómales no pueden entrar al buque. Y como solamente hay una capacidad de almacenamiento que no es más de entre 3 a 5 días, si el buque no puede entrar después de 5 días, hay que rezarle a todas las vírgenes para que no haya desabastecimiento. ¿Por qué no hay más almacenamiento? Porque nuevamente las autoridades, en lugar de enfocarse en que haya inversión en almacenamiento, en crear las condiciones, se han enfocado principalmente en el precio, en la tarifa al corto plazo. Obviamente, si tú vas a hacer una inversión, el privado espera que haya un pago de esa inversión y hay que trasladarlo al costo de producción y a la tarifa. Para que no suba la tarifa, no se aprueban todos los proyectos de inversión en almacenamiento. Pregunta, ¿por qué no se ha invertido y favorecido la inversión en hallar otros pozos? No puede ser que en este país haya uno único, Camisea. Sí, y déjame terminar y regreso a ese punto, porque también quiero mencionar que el olvido de la política energética nos pone también en una situación compleja que quiero explicarte, Fernando, y se lo estamos diciendo a todos los candidatos a la presidencia. Nos hemos reunido con varios y todos en sus planes de gobierno señalan que con sus propuestas el Perú va a crecer al 7-8%. Y nosotros le preguntamos, ¿y de dónde vas a sacar la energía? Hoy, como te decía, nuestro sistema eléctrico está basado en 53% hidroeléctricas, 40% gas natural y la diferencia en energías renovables no convencionales. Sí. Pero no hay un solo proyecto más de hidroeléctricas y no hay proyecto de generación térmica de gas natural. Algunas paralizadas por gente corrupta, hemos sabido por George Geri, ¿no? De todo un poco, ¿no es cierto? Pero el punto central es, si tú quieres crecer, si tú quieres que crezca la economía,
y que haya más inversión en minería, que haya un nuevo Quellaveco. Un nuevo Quellaveco te requiere 400 megas. ¿De dónde lo sacamos? Entonces, nos hemos olvidado de promover lo más importante. Entonces, recapitulo con esto. Tenemos una crisis energética el día de hoy que es resultado de políticas equivocadas del pasado, que las estamos pagando ahora. Y si no se toman las decisiones urgentes... ¿Cuál es la más urgente de todas? A ver, yo te diría 3 cosas. La primera es, necesitamos inversión en centrales hidroeléctricas y térmicas a gas natural para sostener la oferta de electricidad, para que podamos tener un crecimiento económico y principalmente que crezca el sector minero. Segundo, necesitamos sistemas de emergencia para gas natural y para GLP, para que no nos vuelva a ocurrir lo que está pasando ahora. Y tercero, necesitamos masificar el Perú con gas natural en todas las regiones. Porque claro, el día de hoy todo el mundo habla del gas natural, que es la energía más barata, pero en regiones no llega el gas natural, Fernando. Entonces, ni siquiera en las ciudades cercanas por a supuesto. Camisea. Entonces, claro, un hogar en Huancavelica dice, oye, yo tengo que pagar 200 soles de electricidad y un hogar en Lima paga 20 soles de gas natural. Pero ¿por qué a mí no me llega? Entonces, esas son las 3 tareas principales. Creemos que tenemos que una lección positiva de todas estas crisis, Fernando, es que primero hay un trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Hay que señalar que la primera ministra, el ministro de Energía y Minas, están trabajando con el sector privado y darle la tranquilidad a la población de que estamos tomando las medidas para garantizar abastecimiento de GLP, abastecimiento de diésel y gasolinas. Hay problemas logísticos, solamente déjame terminar el concepto para que entiendan por qué dicen no hay gasolina en una estación de servicio. Como se ha reducido el consumo de gas natural, han pasado a consumir más GLP, diésel y gasolinas. Entonces, una estación de servicio que antes le llegaba el camión una vez a la semana, ahora resulta que con la demanda se ha quedado. Entonces, tenemos demoras en la logística, estamos ajustándolo, pero eso no quiere decir que no tengamos inventarios. Hay suficientes diésel y gasolinas, hay GLP, en consecuencia, darle la tranquilidad a la población de que hay otras energías que están cubriendo. Me alegra mucho saber que en el contexto de la mala noticia grave que es esto, hay las buenas que le está usted subrayando y se lo agradecemos, una buena colaboración con las autoridades del Estado, aunque una golondrina no hace el verano, es ya una buena noticia. Y para terminar, permítame algo completamente diferente. Se ha dicho que usted fue solicitado por el presidente José María Balcázar para ser ministro. ¿Esto es verdad o son leyendas urbanas? No fui convocado por el presidente, no, por el presidente Balcázar. ¿Y por intermediarios? Bueno, sí, a ver, sí me llamaron a preguntarme por candidatos. La verdad que, Fernando, con toda honestidad, yo en la conversación no les di la oportunidad de que se me pudiera hacer ninguna oferta, porque claramente indiqué que no podía, así que no se me hizo ninguna oferta, pero sí le expresamos la voluntad como sector privado de colaborar, Fernando. Ese es un momento difícil para el país. E independientemente de los colores políticos, todos los peruanos tenemos que ayudar. Pero sobre lo que todo se le habló era el MINEM o la PCM. No, como te digo, no, me pidieron candidatos para el Ministerio de Energía y Minas. Muy bien, muchas gracias, señor Felipe Canto Arias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, que felizmente para nosotros permanece en esas funciones y no ha tomado otras, porque necesitamos de alguien que hable con claridad y que empuje con energía las soluciones. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, Fernando. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar con 2 periodistas de investigación extranjeros